Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta propuesta, bienvenidos en este sábado, a los que recién se enganchan, a los que ya venían escuchando el mejor folclore, como siempre de la mano de Ariel Zúñiga acá en el aire de la carretera, a los que les gusta la política. En este espacio nosotros vamos a tratar de empoderar esta palabra de alguna manera y también de, para nosotros por lo menos, lograr el objetivo de este espacio, que es que esta palabra sea bien vista y que se entienda cuál es su verdadera utilización en pos de beneficiar a la sociedad. Raúl Ferragut, como siempre, con muchísimos invitados, y hoy tenemos un invitado que, por lo menos yo, desde los últimos días estuve diciendo, no se pierdan a Luis Di Giacomo, porque realmente es una persona que tiene muchísimo para charlar y para contar, ¿no? Así es, el actual diputado nacional. Primero, gracias por visitarnos, por estar acá y compartir este espacio, ¿no? Pero tenés un largo ejercicio de la política. Comenzanos desde el inicio, o sea, ¿cuándo comenzaste a militar? ¿Con qué partido? Sí, un largo buen día, antes que nada. Buen día a los oyentes, a las oyentes. Además, tengo, y los veo con envidia a ustedes, y con el auricular puesto, porque también parte de mi trayectoria ha tenido que ver con estar en la radio muchos años, ¿no es cierto?, comunicando, y es un tema que siempre digo que el día que deje de hacer política me voy a volver a la radio, porque verdaderamente la magia de la comunicación que se da a través de la radio, con ese ser que uno supone que está del otro lado, al cual hoy podemos comunicarnos interactivamente, ¿no? Ya hoy estamos en una radio 4.0 donde interviene el oyente, podemos online prácticamente compartir cosas con gente que nos escucha acá en Allen, y en este momento capaz que hay un tipo en España que nos está escuchando, en México, y eso se puede medir además, ¿no es cierto? Porque son cosas que se pueden saber, y creo que es un medio de comunicación fabuloso a través del cual uno puede verdaderamente sentir una compañía. Creo que es el elemento central de lo que significa la radio, una compañía que está con vos por ahí para ayudarte a dormir. Yo digo que hace 30 y pico de años los argentinos se duermen con Dolina por ahí a la noche, ¿no es cierto?, con La Venganza, o por ahí te ayuda cuando estás en el trabajo, en un trabajo tedioso, y tenés la radio de fondo que te va transmitiendo las cosas, la música que te acompaña en los viajes, y lo que trabaja viajando, ¿no? Claro. Que alguien le hable, aunque exactamente, no. Y que alguien le hable. Acá es donde está la primera gran discusión o la grieta que hay entre los que escuchamos radio. Yo soy de los que me gusta escuchar gente que habla, y hay mucha otra gente que le gusta escuchar música. Sí, eso fue todo un tema cuando aparecieron las FM. Claro, bueno, las FM en realidad aparecieron como especialización en lo musical, en ¿no? Lo musical, hoy, bueno, yo soy de los que me gusta, y sospecho que no sé si todo el mundo le gusta eso. Vos decías recién, todo entusiasmado, la palabra, la política. No sé si hay mucha gente, lamentablemente, por culpa de la política inclusive, hay mucha gente que está con bronca con la política. Pero bueno, la posibilidad de hablar y la posibilidad de comunicarse me parece que es un tema central, ¿no es cierto? Así que en eso, como primer elemento, soy yo el que les agradezco la posibilidad de estar acá, porque creo que es la forma también que tiene uno de conectarse con la gente, ¿no? Bien, el acercamiento a la política desde... ¿Cómo fue el inicio de Luis Di Giacomo en el mundo de la política? Por tu nivel etario, claro, eso te iba a decir. Era un momento difícil. Uno muestra la hilacha. La hilacha es que yo nací en el 54. Claro. Yo por esas cosas de... mi vieja, de estos italianos que tenía que tener mi hijo el doctor, vos tenías que estudiar medicina, abogacía, ingeniería, otras cosas no existían, ¿no? Claro. A mí siempre me gustó, de hecho, bueno, he actuado profesionalmente, he estado, como te digo, en medio de comunicación, pero eso era lo que te podía sacar un gusto, no era una profesión con la cual vivir. La rama artística no estaba, no era una rama rentable. Pero resulta que entré en La Plata, en la facultad, en el año 70 exactamente, imagínate lo que era La Plata en los años 70. Entré con nada más que 16 años, no había cumplido 17, porque la vieja, en esta cosa que tenían los tanos de... Creo yo que además era esta idea de que te podías morir joven también en esas épocas. Por ese lado no lo había pensado. Y la gente que vino de la guerra, que estuvo en la guerra, se apuraban a vivir. Sí, por ejemplo, a mí me enseñaron a leer a los 3 años y medio, y me hizo hacer primer grado inferior libre. En ese momento, mirá, seré viejo, que había primer grado inferior y superior. Yo lo hice también. Y me acuerdo que entré directamente a primero superior. Bueno, ¿a qué vengo con la política? Que ya cuando la facultad
la facultad de hervidero de la política. El comedor universitario en La Plata era el lugar donde nos poníamos a discutir entre los que eran partidarios del ERP, de los montoneros, de la Fuerza Armada de Liberación, de la FAP, de la FARC, del CNU, de la Concentración Nacionalista Universitaria, y en una época en la cual, además de la participación, yo siempre lo rescato, algo que sucede en la Argentina desde el inicio de la democracia del 83. En esa época era válido que el mejor enemigo era el enemigo muerto. Entonces vos podías matar o morir en la política. Lo que charlamos siempre con Pablo, ¿no? Para nosotros, para los de nuestra generación, la lucha armada fue una opción. Una opción. Era una realidad. Estaba ahí, la tomaba. A ver, los de Franja Morada eran unos boludos tibios, livianitos. Exactamente. Entonces, los de la JUP era la tendencia que a su vez se agarraban a palos y tiros con los de la CNU, que también eran peronistas, pero de derecha, porque siempre el peronismo tuvo esa facilidad en la Argentina. Quiero hacer una observación que mucha gente que no lo sabe. En la ciudad en la que Luis Di Giacomo estudió, es una ciudad que entre el año 50 y el año 55 se llamó Eva Perón. O sea, le cambiaron el nombre a la ciudad de La Plata y se llamó Eva Perón. O sea, imagínense la fortaleza que tenía el peronismo en una ciudad tan importante para Así que bueno, país. Ahí me inicié en la política. Ahora, la verdad, ¿también no era porque en la izquierda se llevaba a las mejores chicas? Hay que decirlo también, sí. No sé, a ver, hoy hay que ser cuidadoso con... No, hay que cuidado porque si llegamos a decir algo de lo que decíamos en ese momento, por ejemplo, también es cierto que dentro de la izquierda no nos caracterizamos por higienizarnos todos los días. Es cierto. Así que bueno, pero también es cierto que en esa época vos no te juntabas con los otros. Es decir, con los que no se dedicaban a la política, eso eran tarados, no eran tipo... o sea, era una época de mucha militancia social, inclusive, de mucha presencia militante como destino de vida, ¿no? Yo creo, con todo lo bueno y lo malo que tenía eso. Sí. Pero bueno, era producto de una época que lo que no podemos olvidar es que la guerrilla y las organizaciones armadas no surgieron de la nada, surgieron en parte impulsadas por el propio Perón, por más que hoy muchos peronistas después está bien, Perón lo que pasa es que en la vida impulsó a Menem y a Kirchner, a la derecha y a la izquierda, esa fue su virtud, vamos a decir así. Bueno, en esa época era una realidad con la que se convivía, producto también de continuos. Mi infancia fue escuchar los comunicados número 1 de la Fuerza Armada, porque tenías golpe a la vuelta de cada esquina. Tenía el golpe que derroca a Frondizi, tenía el golpe que derroca... primero, tenía el golpe que derrocó a Perón. Ahí fue en cana mi viejo, me acuerdo, simplemente por estar delante de la puerta de un sindicato. Había ido a acompañar a mi vieja a comprar, nosotros vivíamos allá en Buenos Aires. Y ni siquiera estaba... En ese momento no, nada que ver. Claro. Estaba esperando, había entrado un mayorista a comprar y él estaba al lado y era un sindicato del hielo que estaba ahí, me acuerdo. Me contó, no me acuerdo porque yo recién había nacido, claro. ¿No? Nací en el 54. Y se lo llevaron preso. Y después, bueno, venía el golpe a Frondizi, después el golpe a Ilia, después la dictadura. Es decir, continuamente había un grupo de civiles, porque esto también es importante haberlo rescatado, que utilizaban a estos macucos, que eran los militares, que verdaderamente eran representantes de una oligarquía a la cual ya inclusive muchos de ellos ni pertenecían. Pero sin embargo, la democracia no era posible en este país. La posibilidad no era porque te la interrumpían permanentemente. Y en ese contexto, vamos a decir así, surgió en los años 70. Además, en un contexto internacional que nunca hay que olvidar. Todo lo que pasa en cada país tiene que ver con lo que pasa a nivel internacional. Sí, porque esta situación se daba en toda Latinoamérica. Claro. Absolutamente. Claro. Bueno, uno de los lemas, esto de 1, 2, 3 o más Vietnam, tenía que ver con que el más poderoso imperio había sido derrotado por los vietnamitas. A partir de esa lucha popular, de esa guerra popular prolongada que se daba, ¿no? Claro, y justamente en una especie de lucha con el comunismo, ¿no? Que es quizá lo más fuerte y lo que más repercutió en Latinoamérica, que por eso justamente después vinieron todo el tema de la... Así que miren si seré viejo que estamos hablando de la prehistoria. No, pero es interesante. En ese caldo, ¿no? En esa olla con todos estos ingredientes que acaba de anunciar Luis Di Giacomo, empezó su joven carrera, ¿no? Y empezó también su joven intervención en la vida política. Estaba bien visto saber de política, involucrarse con la política. Sí, por supuesto, involucrarse, por eso podías hacerlo desde un partido, desde la iglesia, desde lo que fuera, pero en general todo estaba muy relacionado, como digo, con el interés social por el otro. Esa juventud tenía ¿encontraste ese tipo tu lugar en el PI o fue posterior? Fue posterior. Yo también me casé muy joven, tenía 18 años, estaba estudiando en ese momento y
Y bueno, también me tocó, yo nunca lo utilicé como rédito político, y lo cuento porque ya como es prehistoria se puede contar. Yo fui preso también, fui detenido durante la época de Isabel, no de la dictadura, de la época de Isabel, realmente donde hubo crímenes y persecuciones tremebundas. Estaba la AAA. Con la gente de la AAA, exactamente. Entonces a mí lo que me pasó es que quedé marcado. En esa época había una serie de informes que pasaban cuando vos entrabas a laburar a cualquier lado, pedían esos informes, una planilla que no me acuerdo si era DS1, DS5, algo por el estilo, que donde te informaban que vos eras mal bicho, te podían secuestrar, matar o simplemente no darte el laburo. Y como estaba en eso y justo me recibo, digamos, me vine a vivir a Río Negro. Me ofrecieron trabajo acá en el Solito, en el canal. ¿El médico primero o ya psiquiatra? Como médico. No, como médico general. Me recibo y vengo a trabajar al Solito con la empresa que estaba haciendo el canal Pomona San Antonio. Vengo a trabajar por un mes, porque siempre cuento la anécdota. Yo en ese momento trabajaba en el Hospital Vecinal de Lanús. Ya había sido, antes de recibirme, era practicante mayor, estaba como médico, después cumplía la guardia en una clínica y tenía otros trabajitos más, y entre todos esos trabajos cobraba 10.000 algo, 10.000 pesos australes, no me acuerdo que cobraba, 10.000 algo. Y me ofrecen para venir a Río Negro 100.000. O sea que era como decir 10 sueldos juntos para venir atrás. Y viene en el verano, en enero, para pasar un mes. Resulta que a la empresa que me contrató... ¿Qué imagen tenían? ¿Que era una tierra inhóspita? Yo no conocía nada, absolutamente nada. Encima imagínate que al primer lugar que vengo es entrando por Bahía Blanca, Cholechuel, y de ahí al Solito. O sea, no era nada. Estaba solito. Era el desierto, porque vivía en un principio en el Obrador. Claro. Pero bueno, esa obra duró 2 o 3 años. De ahí yo, cuando la obra se está terminando, me contratan en el puesto sanitario Pomona. Fue el primer lugar donde fui a vivir, porque aparte en ese momento lo que hoy es un hospital era un puestito sanitario que tenía la casa. Yo tenía un hijo ya de 2 años en ese momento, me fui a vivir ahí. ¿Ya te contrata la provincia? En Pomona, me contrata la provincia. Un muy buen plan de salud que tuvo Franco. Bueno, el plan de salud que tiene Franco hace que en nuestra provincia... a los muy poquitos médicos pioneros que había, que eran médicos todólogos que hacían de todo, de repente se les incluyó una banda, una cantidad importantísima de médicos especialistas formados en residencia, en clínica, cardiología, ginecología, pediatría. Esto es el gran plan de salud que hace Mario Franco en ese momento. Mucha de esa gente después fueron echadas por los militares, pero ya se quedaron. Eran médicos que cobraban muy bien en su momento. Claro. Le decían los médicos del $1.000.000, que cobraban como $1.000.000 de pesos. Inclusive tenían sus autos, sus casas, su familia. La mayoría se afincó. De hecho, han quedado acá en el Alto Valle, en Valle Medio, en toda la provincia. Uno de esos médicos, que estaba en Luis Beltrán, del cual me hice también muy amigo, tenía estas cosas que le suele pasar a la gente que se viene al interior, y era una señora que no toleraba vivir en estas pampas inhóspitas. Eran de San Isidro y ella le hacía la vida imposible. Me acuerdo que una vez vino Mercedes Sosa a cantar y le dijimos, bueno, vamos todos a ver allá a Chole, a Mercedes Sosa. No voy porque no quiero que me guste nada de lo que hay acá. Estaba decidida. Ese médico... uno va contando la historia a través de las anécdotas, que creo que es lo que vale, claro, ¿no? Claro. Ese médico se va y me deja su puesto en Luis Beltrán. Entonces yo me mudo a Luis Beltrán, donde éramos 3 médicos nada más, que trabajábamos los 3 en el hospital, y ahí es donde, formalizando mi contrato, llega el informe famoso del DC1 y de un día para otro dice, no tiene más contrato. Porque aparte en la época de los milicos era así, no es que te echaban y decían públicamente, no, vos de repente no tiene más. ¿Y por qué? No tiene más contrato, se tiene que ir y qué sé yo. Y ahí fue la misma gente de Beltrán y un médico de Conesa, que era Arsenio Fernández, un médico peronista, donde me dice, vos trabajás mucho acá en Beltrán. Sí, le digo, la verdad que atiendo mucha gente. Quédate, si acá el pueblo te va a apoyar, si acá la gente te va a querer igual y no hay ningún problema. Y resulta que cuando me quedé, a los 2 o 3 meses que me estoy quedando, me manda a llamar el que estaba director del hospital, que era el que me había denunciado además. Y dice que era médico de la policía. Y me dice, che, ¿no te vas a ir? No, le digo, la verdad que me quedo en el pueblo, porque la verdad que es un pueblo lindo, Beltrán me encanta, es un pueblo maravilloso. Y me voy a quedar, le digo, pero vamos a tener que contratar a otro médico en el hospital. No, le digo, mira, si vos querés yo vengo al hospital. Pero no podés figurar, no importa, le digo, yo si necesitas el hospital que te venga a dar una mano, te la doy. Al tipo que te denunció. Claro, sí, dice, bueno, vendría bien que venga. Y empecé a ir yo esto lo cuento porque aparte la gente de Beltrán lo puede reafirmar, ¿no? Uno no puede. En estos lugares no podemos mentir demasiado porque todo el mundo te conoce. Claro.
Bueno, entonces me dice, no, bueno, le digo, pues yo me quedo, pero con la condición de que yo vengo todos los días igual que ustedes. No solo a las guardias, sino que vengo todos los días. Y así fue que empecé de nuevo a trabajar en el hospital y la gente me preguntaba, ¿qué pasó? Porque, por supuesto, habían comentado que me habían echado porque yo era guerrillero, que iba a matar gente. ¿Por qué se queda? No, estoy colaborando. ¿Pero cómo colaborando? Sí, pero ¿le pagan? No me pagan. ¿Pero cómo usted se queda gratis acá? Sí, le digo, porque yo en realidad vivía de lo que trabajaba en el consultorio. Claro. Y así fui cimentando y ahí es donde empecé con el PI, con el Partido Intransigente, junto con Leda Caso de Costanzo, que armamos el partido y empezamos a trabajar. Rudy Salto era el referente del partido acá en Chipoleti. Y ahí empecé la política en Río Negro, digamos. Y claro, de ahí llegué a ser presidente del Partido Intransigente a nivel provincial, digamos. Y representábamos al partido en las lides nacionales. Ahí el Partido Intransigente tenía una mezcla, ¿no? De gente, de ahí había de todo, gente más de izquierda. Y en su momento fue el tercer partido, muy importante. Cuando resurgió la democracia, fue un partido muy importante en el país. Y ahí armamos el partido y nos apoyamos en la figura de Rudy Salto. ¿Y quiénes estaban detrás de Rudy Salto? Y estaba Guillermo Grosval, estaba Alberto Beretinelli y estaba yo. Fuimos los que empezamos a hacer política en esos años, en esos tiempos. En Chipoleti fue muy fuerte. Y en Chipoleti fue fuerte, de hecho ganamos la intendencia. Claro. Así que bueno, ahí comenzamos. Después hicimos el Movimiento Patagónico Popular, porque siempre pensamos que esta provincia meritaba la existencia de un partido provincial. El PPR se iba diluyendo en función de que, bueno, su principal dirigente, primero que tenía un pecado original, que era un milico, y segundo que se fue de la provincia, no era un tipo que sintiese la provincia de Río Negro. Entonces se fue, como mucha gente del PPR quedó huérfana, ¿no es cierto?, que no eran ni peronistas ni radicales. Y en esos años, y durante muchos años, hasta el 2011, yo digo siempre que el verdadero líder peronista de esta provincia se llamaba Pablo Verani, porque el que tenía el contacto con la gente, la movida con la gente y todo lo demás, era Pablo Verani. Y el peronismo no acertaba. Claro. Creo que tenemos que ir a la primera pausa. Vamos a la pausa. Te dejo pendiente para que lo pienses y no agarrarte de sorpresa. ¿Cómo vive una persona como vos, que no está en los partidos mayoritarios, teniendo al peronismo a nivel nacional hegemónico y al radicalismo durante tantos años en la provincia de Río Negro también hegemónico, ¿no? Claro, es verdad. Y hacer política ahí sin posibilidad de un pasito al costado. Claro. Hacemos la pausa y ya volvemos con más de política y una buena palabra. Bien, seguimos al aire, seguimos con Luis Di Giacomo. Para algunos que se hayan enganchado tarde, dicen, bueno, ¿quién es la persona que está hablando? Obviamente, el diputado nacional Luis Di Giacomo, de Juntos Somos Río Negro, que supo ser ministro, que es psiquiatra, que tiene una historia muy linda. Todo lo que nos contó, realmente uno siente a una persona que toma el compromiso político, valiendo esta palabra, a partir de el compromiso con su oficio, ¿no? Con su trabajo. Una cosa lo llevó a la otra, y qué mejor que una persona para hablar con la gente, para tratar, que lo haga desde, por ejemplo, su profesión, que era ser médico y conocer a la gente y charlar y saber dónde estaban los problemas. Y ahora nos encontramos en un punto en el que, desde el Partido Intransigente, empezaba a directamente militar dentro de la política. Mucha gente lo asocia a Luis Di Giacomo con el peronismo. Sí, bueno, mira, yo me acuerdo cuando estaba en Beltrán y empezó la democracia, me vino a ver Jorge Viedma en ese momento. Muchos por ahí lo conocen acá en Allen porque era ciclista y tenía un ciclismo allá en Viedma y era participante. Me vino a ver Jorge Viedma, un peronista muy calificado de allá. Me dice, pero usted está con nosotros, ¿se va a afiliar? No, yo no soy peronista. ¿Cómo usted? Usted tiene que ser peronista, me dice, usted está equivocado. Y yo, entre las maravillas que cuento de Luis Beltrán, es que cuando yo abrí el local del Partido Intransigente, el local me lo prestó, no me lo alquiló, Candela. La familia Candela, el Gordo Candela, eran una familia peronista que tenían, digamos, todos eran peronistas. Y quien me prestó la silla, la mesa, todo para llenar el local, era Casito Costanzo del radicalismo. O sea, era un pueblo donde lo que quería era, para surgir como pueblo, por ahí una enseñanza para el país, que uno hoy en día está pendiente, ¿no? Las distintas fuerzas políticas tratar de unirse, porque para ellos lo importante para el pueblo era que hubiera cada vez más cosas. Y si había más fuerza política, le resultaba importante y le servía al pueblo. Bueno, volviendo a la pregunta que vos me hiciste, Ferragut, vos decías, bueno, ¿cómo hacía alguien que estaba en un tercer partido, en algún momento el PI, después el Movimiento Patagónico Popular,
para lidiar en una provincia donde el radicalismo y el peronismo eran las fuerzas mayoritarias, ¿no es cierto? Yo creo que hay, primero uno tiene ciertas convicciones y ciertos objetivos que en la política necesariamente tienen que ser de largo plazo. Yo cuando critico al peronismo, como dice un amigo mío, el peronismo rionegrino, un peronismo que no supo triunfar ni en las épocas de gloria del peronismo, llámese época del menemismo y llámese época del kirchnerismo. En el peronismo rionegrino, lamentablemente, muchos de sus dirigentes atendían su kiosquito y el supermercado lo tenía la Unión Cívica Radical. Entonces, cuando vos te preocupas por tu localcito y tu kiosquito y lo único que te interesa es que no importa que los demás pierdan, al contrario, mejor que el otro pierda para que no me haga sombra, le terminaba sucediendo que ganaba siempre, por supuesto, el radicalismo. Y nosotros seguimos insistiendo en la posibilidad de la tercera fuerza y en la posibilidad de una fuerza provincial, porque siempre entendimos a esta provincia como una provincia país, como una provincia que puede, yo digo, el ingeniero San Martín en su cuento de la independencia de Río Negro, tiene una razón, es decir, nosotros podríamos ser perfectamente un país independiente. Tenemos absolutamente todas las condiciones geográficas, climáticas, de extensión, de posibilidades, de microrregiones. En fin, no somos una provincia, por ejemplo, monopólica. Neuquén es una provincia muy rica, pero una provincia que está asentada centralmente alrededor del petróleo, sí, que tiene que resolver esa problemática. La nuestra es una provincia donde tenemos todo, donde no hay una concentración tampoco de ciudades, de una ciudad que sea la más importante de todas y las demás no sirven para nada. No, en Río Negro hay muchas ciudades importantes, en Río Negro hay muchas economías importantes. Y lo que pasaba es que Río Negro, una provincia joven, estaba con su identidad muy perdida. No había una identidad rionegrina. La anécdota que yo siempre cuento en esto era que vos le preguntabas a alguien, che, ¿vos de dónde sos? Soy de Roca, soy de Viedma, soy de Chipoleti. Nadie decía soy de Río Negro. Andá a preguntarle a un neuquino. Neuquino hace 50 años que te dice, ¿dónde sos? De Neuquén. No importa que sea de San Martín de los Andes, de Cutracó, o riojano. Donde sea, o riojano. Entonces, nuestra provincia era una provincia de lugares separados, de lugares que no se identificaban entre sí, de barilochenses que estaban comunicados con el mundo. Yo una vez le pregunté a una colega, Rosita Alonso, una psiquiatra de Bariloche, que tenía un Citroën. Le digo, ¿cómo tenés un Citroën? ¿Y cómo viajás con un Citroën? ¿En avión? Pero a la provincia, no, ¿qué provincia? Yo nunca voy a la provincia. Yo si viajo a Buenos Aires o a Córdoba. No tengo que ir a ningún lugar de la provincia. Bueno, de hecho pasa que muchísimas veces cuando uno ve entrevistas y notas que hacen los medios de afuera, no saben ubicar a Bariloche. A veces lo ponen en Neuquén, a veces lo ponen en Chubut. Eso tiene que ver con una ciudad que tomó muchísima más dimensión que la provincia en la que se encontró. El otro día yo le contesté con un tuit a Tiempo Argentino, que estaba mintiendo asquerosamente, donde pone que un grupo de mapuches estaba siendo hostigado en el Bolsón por Benetton, porque Benetton y Lewis y los tenían en hambre. Digo, no, miren, no se equivoquen. En Río Negro hay más de 120 comunidades que viven pacíficamente y como corresponde en una provincia, con los cuales convivimos todos, y hay algún grupo de usurpadores como estos que usurparon el predio que tenía un productor rionegrino, no era Benetton, no existe. Acá otra de las cosas que en Río Negro tenemos, a diferencia de Chubut, es que no tenemos la oligarquía ni grandes, extensiones que sean nada más que de un solo sector, ni tenemos un sector dominante ni una corporación dominante. Terrateniente. Entonces, esta es una provincia diversa, y como provincia diversa, creo que el gran acierto de Alberto Beretilnec fue empezar a trabajar para que esta provincia empiece a adquirir identidad. Y en este proceso que llevamos de gobierno desde el 2011 hasta la actualidad, lo hemos ido logrando en conjunto con todos los rionegrinos. Yo cito dos antecedentes en esto. Mario Franco, como te dije antes, que también identificó la provincia a pesar de todas las críticas que pudo haber tenido, y otro también que recibió muchísimas críticas es Masachesi. Pero Masachesi trató de darle una identidad rionegrina a la provincia, cosa que no ocurría antes ni ocurrió después, ¿no? No, y lo que pasa es que además, como digo, por eso, ojo, es un proceso que hubo que hacer, un proceso muy largo, porque cuando yo llegué a la provincia y Cholechuel quería tener su aeropuerto, me entero que mis amigos y vecinos de Beltrán querían también tener su aeropuerto, me parecía un ridículo, a 8 kilómetros de distancia. Entonces se peleaban y los dos peleaban para tener un aeropuerto. Había un hipódromo en La Marque y te hacían otro hipódromo en Beltrán. Y vos después tenías Roca Chipoleti, que vos mencionabas recién, después hablabas con lo de Bariloche y te decían, no, porque nosotros la provincia todo
toda la guita se la lleva al Alto Valle, que lo subsidian permanentemente, y después venías al Alto Valle y te decían, no, porque acá nosotros que producimos la riqueza nos morimos de hambre, y en Viedma son todos unos burócratas que se llevan toda la guita de la provincia. Iba a Viedma y decía, nos tienen olvidados. Catriel también con su Catriel que decía, nosotros tenemos el petróleo y no. En fin, era una provincia que geográficamente estaba determinada como tal, pero que en la mentalidad de sus habitantes estaba completamente abierta y dispersa. Yo vuelvo de nuevo, lo que vos decís son intentos que siempre hay que rescatar, porque la provincia no empezó con nosotros, ni los rionegrinos, ni nosotros somos el comienzo de la historia. Yo creo que hubo una estrategia, y esto es una lectura que hago yo desde mis conocimientos, que es clave, que es en el nombre del partido poner el nombre de la provincia y que los colores del partido sean los colores de la bandera. Creo que es una pero eso fue surgiendo. Vos fíjate qué interesante. Nosotros ayer firmamos un manifiesto, del cual obviamente si me dan tiempo y espacio lo podemos hablar. Sí. El manifiesto de los valores rionegrinos le llamamos, ¿no es cierto? Y de la misma manera que son estas cuestiones que vos decís, el Juntos Somos Río Negro, no surgieron de un publicista ni de alguien que arma un eslogan para una campaña. Surgieron de la realidad de nuestra propia gente. Te voy a dar una referencia anecdótica. Y que habla de lo que es nuestro conductor Beretilnec. Nosotros, el Juntos Somos Río Negro, estábamos viendo qué nombre le poníamos. No te olvides que nosotros antes de Juntos Somos Río Negro habíamos sido Movimiento Patagónico Popular y Encuentro de los Rionegrinos. Nosotros siempre trabajamos en función de un encuentro y de una unión de los rionegrinos. Veníamos en el auto charlando acerca de qué nombre le teníamos que poner y nos cruzamos en Chichinale con un inmenso cartel que creo que todavía está, que decía Pichetto es Río Negro. A ver, qué soberbia pensar que él es Río Negro, digamos. Me parece que es decirle a los rionegrinos, yo soy la única posibilidad. Entonces empezamos a charlar sobre esta situación y decíamos, somos Río Negro. Pero si decimos somos, es porque nosotros somos Río Negro. Bueno, no, entonces, claro, juntos somos Río Negro. Y así fue surgiendo el nombre. Y ojo que en esa época no existía ningún junto. Ahora hasta lo de Cambiemos se pusieron juntos. Sí, claro. Pero en esa época no existía ningún junto. Y ahí surgió el nombre, Juntos Somos Río Negro. Y que tiene que ver con esta concepción, con esta doctrina, con esta idea que venimos ya hace 30 años trabajando en la política, de que Río Negro merece un espacio particular dentro de todas las provincias. Para no hacértela tan fácil, voy a tirarte una que no te va a gustar, me parece. Meta. Que tiene que ver con la historia, y creo que con el Movimiento Patagónico Popular, o antes, sí sé que fue después del PI, que, primero hubo un acercamiento concreto y real con Menem, y después con Verani. Tuvieron candidatos que inclusive llegaron al Congreso. Y después nosotros tuvimos una... ¿Eso lo ves como un pecado o no? No. Nosotros somos pragmáticos en la política. Nosotros creemos que en la política hay determinados valores ideológicos básicos, pero hay a su vez la necesidad de un pragmatismo que te permita lograr los objetivos que vos querés tener. La izquierda en la Argentina no tiene objetivo de poder. Entonces, ¿qué hace? Se divide permanentemente, hacen grandes testimonios de lo que se debería hacer, pero nunca logran hacer nada. Y más ahora que la izquierda es trotskismo. Claro, trotskismo es decir, un lugar que no han logrado de ninguna manera, respetándolo como lo respeto humanamente y como persona, pero nosotros somos pragmáticos. Sistemática al régimen. Entonces, ¿sabes qué? Es la misma crítica que te diría, pero ustedes cuando estaba Macri estaban cercanos a Macri. Sí, y ahora cuando está el peronismo están cercanos al peronismo. Sí, nosotros vamos a estar cerca de todo lo que le sirva a la provincia y no vamos a aceptar lo que perjudique a la provincia. Este es un tema, ¿no? Un gobierno provincial responsable tiene que estar cerca del gobierno nacional, porque además el gobierno nacional, no son tarados, siempre elige a quien tiene el poder en la provincia. Y hoy quienes tenemos el poder, el partido más grande de la provincia, con mayor representación territorial. Ayer se terminó de incluir también el intendente Mancilla, hace poco tiempo había ingresado a Juntos el intendente Fernández Oro, ahora ingresa también el intendente Darwin. Fíjense que nosotros además no presionamos a nadie para que ingrese a Juntos. La gente va entendiendo esta posibilidad de que esta es una fuerza provincial hegemónica en el sentido de lo que significa, digamos, defender los intereses de acá, de la provincia de Río Negro. Yo quiero hacer una pregunta para darle pie también al manifiesto que se firmó ayer, que lo han publicado la mayoría de los actores de Juntos Somos Río Negro, lo han firmado en forma ilustrativa también. Y le quiero preguntar por esto, ¿no? Usted recién hablaba del dogma de un partido, ¿no? De las bases, de las entrañas de un partido. Y qué difícil es en este tiempo
tiempo moderno, crear un partido y hacer un dogma que permita a uno decir, bueno, yo honro lo que busca el objetivo de mi partido. ¿Qué les pasa a los partidos grandes, no? El radicalismo en sus orígenes es muy distinto a los que persiguen los radicales de hoy, y el peronismo en sus orígenes dogmáticos es muy distinto, el justicialismo, a lo que es hoy. ¿Qué pasa con Juntos Somos Río Negro? ¿Qué pasa con ese manifiesto? ¿Y qué pasa con el dogma? ¿Qué es el ABC de los que ingresan a Juntos Somos Río Negro? Bueno, el tratar de entender que estamos en una provincia donde, en todo caso, un movimiento social como es Juntos Somos Río Negro, porque creo que somos más que un partido, somos un movimiento social y político, tiene que estar integrado por las mismas categorías de realidad que tiene la provincia. Esta es una provincia que no es de una sola región. Esta es una provincia que no tiene como dueño de la provincia a una familia. Esta es una provincia que no tiene un sector corporativo hegemónico como dueño de la economía de las cosas. Nuestro partido es eso, es el partido que tiene en su integración dirigentes peronistas muy importantes, dirigentes que provienen del radicalismo también muy importantes, dirigentes que venimos de este trayecto hacia la formación de un partido provincial, y gente que se incluye en la política por entusiasmo al ver determinadas cuestiones. Nosotros en el manifiesto ponemos como primer elemento el tema de la palabra, ¿no es cierto? Es decir, la palabra como un valor fundamental, en el sentido de decir, bueno, nosotros cumplimos lo que prometemos, lo que inclusive cuando no podemos hacer algo decimos que no y seguimos adelante, y la gente en eso, por eso confía en Juntos Somos Río Negro. Y por eso se da esta situación donde en un país donde los colores son azul o amarillo y se están peleando entre los azules y los amarillos, matándose, la provincia que aparece destacada hoy es la provincia de color verde, que no es ni azul ni amarillo. Yo digo siempre medio en joda y medio en serio que de última el verde se forma con el azul y el amarillo. Así que de alguna manera, en vez de pelearnos, trabajamos pacíficamente desde los distintos orígenes. Esa es la realidad de hoy, ¿no? Mientras no le pongamos color rojo y volvamos a las locuras, ¿no? Bueno, yo creo que uno va madurando y va entendiendo, como digo, cuando vos tenés responsabilidades de gobierno, si yo siempre creo que diferencio, fíjate cuándo se desvirtúa un organismo de derechos humanos, cuando se mete en la política partidaria. Claro. Porque vos no podés estar en un gobierno desde vos podés hacer derechos humanos desde el gobierno, inclusive tener funcionarios de derechos humanos. Ahora, si un tipo como Pietragala tiene que putear porque la policía de la ciudad de Buenos Aires reprime, pero se tiene que callar la boca cuando mata a la policía de Tucumán, ese muchacho perdió su principio y perdió el valor de su palabra. Nosotros decimos que si vos estás en un organismo de derechos humanos tenés que ser inflexible en todas las cosas. Cuando vos estás en la política y tenés responsabilidad de gobierno, no podés ser inflexible. Tenés que ver cómo van los acontecimientos y qué es lo que les sirve a aquellos para los cuales vos gobernás. Y en este partido nuevo, ¿qué le exigen ustedes a la militancia? Sobre todo a la gente joven, ¿no? Mirá, básicamente el poder entender que el respeto por la cosa pública es un tema central y fundamental, la austeridad. Si nosotros es un valor que no deberíamos tener que decirlo, pero después de ya llevamos 10 años de gobierno, ninguno de nosotros tiene causas judiciales ligadas, no tenemos causas judiciales, pero aparte no tenemos causas judiciales que estén ligadas a cuestiones de corrupción o a cuestiones de malversación o a cuestiones de mal funcionamiento del Estado, no las tenemos. Andamos por la calle, por nuestro pueblo, y bueno, y la gente nos saluda y podemos discutir, pelearnos, y tenemos adversarios, pero no tenemos enemigos, no nos putean por la calle, no nos tenemos que esconder. Esto es lo que queremos mostrar. No andamos con supercustodias y todas esas cosas dadas, ni tenemos un Mercedes-Benz en líneas generales. Que, a ver, si alguien además puede comprarse un Mercedes-Benz y lo tiene, viene bárbaro, pero no de la cosa pública. Yo creo que esto es lo que exigimos. ¿No alejarse de la gente? Y la cercanía es el otro tema. Vos fíjate que esto también es un tema que lo surge con Alberto. Yo era su ministro de gobierno y me dice, bueno, este año vamos a visitar todos los municipios. Parecía mentira, pero ningún gobernador había visitado todos los municipios de la provincia. En los parajes. Y al año siguiente, porque esto fue así, el año 2012 fue visitar todos los municipios, el año 2013 fue visitar todos los parajes, todas las comisiones de fomento. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el tema de las comisiones de fomento, el tema del gas, de la bombona de gas, de ponerle con una cocina y un calefactor, de tratar de darle la luz de distintos medios y meter internet,
dicho sea de paso, se nos cagaban de risa, porque decía, che, son todos los parajes, son 8.500 votos, ustedes están en pedo, gastan plata. Ahora, fíjate cómo es la cosa, ¿no? Porque esto es interesante verlo en el después. Nosotros mismos empezamos a registrar porque cuando lo hacemos, ¿qué es lo que dice Alberto? Mira, nosotros tenemos que lograr que los parajes no se sigan despoblando. Tenemos que lograr que la gente se quede a vivir en el campo. Tenemos que lograr que la gente vaya a vivir a los parajes. Vamos a hacer esto. Empezamos a darle los servicios. En forma gratuita, por ejemplo. ¿Por qué? Porque decíamos, bueno, los que vivimos cómodamente en una ciudad tenemos que garparle para que esta gente que vive ahí en el medio no tenga que pagar esos servicios. Lo hicimos, bueno, bárbaro. ¿Qué nos pasó en la próxima elección, que fue la del 2015? Resulta que en toda la periferia de las grandes ciudades de nuestra provincia viven los familiares que se tuvieron que ir de esos parajes, de la gente que vive en los parajes. Claro. Y los tipos venían y te decían, no, porque le pusieron a mi tía, le pusieron a mi abuela, le pusieron a mis viejos. Claro. O sea, no eran 8.000 votos del paraje. Resulta que después tuvieron que ver con los 40.000 votos de Roca, los de Chipoletti, los de Bariloche. Terminó siendo una acción políticamente rentable, claro, si se quiere. Ahora, exactamente. Yo lo que digo, Luis, también que la tecnología les permite hacer eso ahora, porque yo decía, están siempre dando vuelta por la provincia cuando gobiernan. No, Pero claro. ahora estás comunicado con... Bueno, hoy tenés firma digital, hoy tenés la posibilidad de estar comunicado online, tenés la posibilidad de estar hoy el celular y todas estas cosas. Aparte, también es el uso de la tecnología. En nuestro gobierno, cualquier ciudadano le escribe. Alguien dijo ayer en la reunión que teníamos, somos un partido que sus candidatos no cambian el teléfono después que salen elegidos. Es decir, hoy el teléfono de Beretiné lo conoce todo el mundo, el teléfono de Carrera lo conoce todo el mundo, mi teléfono lo conoce todo el mundo, nos llama, nos manda mensajes, entonces también eso es comunicación. Es la comunicación directa, que también te permite controlar a los funcionarios de rango medio. Claro. Porque si no, cada uno se acomoda en su lugar y deja de atender lo que tiene que atender, ¿no? Vamos a hacer la pausa. Dale. Nos queda la recta final, nos queda el espacio federal, objetivos del espacio federal, cómo se plantea el futuro del espacio federal, nos queda el futuro de Luis Di Giacomo como diputado, qué va a pasar después, le gustaría ser intendente. Bueno, todo eso se lo vamos a preguntar. O tendrá un sueño verde para... Y vamos a ver qué nos puede contar. Hacemos la pausa, la última y ya volvemos. Bien, recta final, nos quedan 10 minutitos para seguir charlando con Di Giacomo y no me equivocaba, tenemos mucho para charlar con Di Giacomo, se vuelve muy rico el espacio cuando tenemos una persona que tiene tanto conocimiento y que ha vivido tanto dentro de la política. Pero estamos en la recta final y queremos hablar de actualidad, queremos hablar de su rol como diputado, queremos hablar del objetivo de este espacio federal, ¿no? Si realmente se ve la proyección y la oportunidad de encontrar una refundación, si se quiere, de la participación del interior en las decisiones políticas que hoy están totalmente plasmadas y volcadas dentro de la cacerola de la grieta, ¿no? Si se quiere. Bueno, mira, nuestra provincia ha tenido, y hay que reconocer, dentro de los diputados nacionales, salvo alguno que pasó sin pena ni gloria, siendo una provincia chica y con muy pocos diputados que se destacaron. Un caso que yo siempre rescato, que su único problema es que no lo vota nadie, pero es el de Miguel Pichetto, es uno de los mejores dirigentes políticos en cuanto a capacidad de análisis y capacidad de operación política. Miguel Pichetto, un diputado y un senador que, siendo de una provincia como la nuestra, chiquita, se destacó. Y el gringo un buen gestor para la provincia también, ¿no? Y un buen gestor. Lo dijeron todos, ¿no? Sí, lo dijo el mismo Bertinelli cuando estuvo acá también, lo dijo hasta Tortorielo, todos valoraron el rol de... A ver, el gringo Soria fue otro. El gringo Soria estaba en las comisiones más peliagudas y más jodidas y fue capaz de decir que Menem era un cachivache y después se agachó la cabeza y se puso a las órdenes de Menem y fue el mejor menemista, es decir, y fue un diputado que se destacó. ¿Qué decir de Marta Milesi, que también tuvo digamos, una actuación destacada dentro de la Cámara de Diputados de Nación, con toda su defensa de los aspectos del feminismo, de la eutanasia, la muerte digna, cuestiones que no se hablaban hace muchos años de estas cosas? La interrupción legal del embarazo. Ella valientemente las llevaba adelante. Sí. Entonces, sin duda. Nosotros nos toca un papel a Alberto y a mí, porque ellos en definitiva fueron buenos diputados, pero eran delegados de los partidos nacionales en la provincia, no eran diputados de la provincia, vamos a decir así, en cierta medida. Tenían que hacer, como le pasó a Pichetto, que cuando era Menem tenía que ser menemista y cuando era Kirchner tenía que ser kirchnerista. Y encima la doctora lo humillaba cada vez que podía, ¿no es cierto? Cuando le decía Michael, ¿no es cierto? Y le ordenaba lo que tenía que hacer aunque no le guste. En el caso nuestro, hay algo, Alberto y yo,
Alberto como senador y yo como diputado, somos los únicos 2 representantes provinciales que no somos ni de Juntos por el Cambio ni de el Frente de Todos que presidimos una comisión. Yo presidiendo en la Cámara de Diputados la Comisión de Control de Narcotráfico y Adicciones y Beretiné presidiendo la importantísima Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en el Senado. Entonces, hacemos un trabajo para tratar de, digamos, de hacer destacar la provincia. Estamos convencidos que somos representantes de la provincia ante el gobierno nacional y por supuesto vamos a ver de qué manera votamos todo lo que le conviene a la provincia y le decimos que no, porque quiero recordar que uno de los fracasos fundamentales del actual ministro de Justicia, mi amigo Martín Soria, es que gracias a nosotros no pudo hacer lo que le había encomendado la doctora de hacer, que era consagrar ciertas impunidades. No lo pudo hacer porque nosotros no levantamos la mano y no vamos a levantar la mano en las cosas que pensamos que no son las que hay que hacer. Entonces, en ese sentido, ese es nuestro trabajo. Después hemos presentado proyectos de ley que tienen que ver, ahora va a salir la ley ovina, ya calculamos que si no es en esta sesión no. Hay mucha preocupación con ese tema. Bueno, la próxima va a salir. La ley ovina la ley ovina es una presentación mía, que por supuesto no soy el autor intelectual. Yo la ley ovina la hice con los productores de la Patagonia y de nuestra provincia, con la Mesa Nacional Ovina, y con ellos trabajé, presentamos la ley ovina, y ¿saben con quién la fui a negociar la ley ovina? Con Máximo Kirchner. Y Máximo Kirchner me derivó a sus representantes patagónicos y a su vez de la misma manera después juntamos junto con Carlito Banacloy a todos los ministros de la Patagonia y así logramos la ley ovina. Por razones políticas me piden y dicen, mira, la vamos a hacer entrar por el Senado. Ahora, el autor intelectual y quien la había presentado primero en Cámara de Diputados era yo. La tomaron hasta tal punto que el mismo José Mayans, cuando lo dice, bueno, queremos agradecer el trabajo de los diputados con esta ley. Bueno, esta ley va a salir. La ley ovina para la provincia es importantísima. Y para darte un ejemplo, significó que de 80 millones de pesos que se estaban poniendo por año, pasamos a 850 millones de pesos por año. Quedó en los 850, claro. Que tampoco es demasiado, pero es mucho más de lo que era. Sí. Entonces, de ahí la importancia de tener representaciones que son provinciales. Y si ahora logramos, como pensamos, que de alguna manera, te voy a decir un secreto que nadie conoce, pensamos meter los 2 diputados. Hicimos los números y los números nos van a dar y vamos a trabajar fuertemente. Por supuesto vamos a trabajar con todo el aparato nacional que va a venir a traer todas las cosas que va a venir a traer y a regalar, y vamos a luchar contra el empresario que también va a poner toda su plata para poder ser ¿Contento con la última encuesta que se conoció? Queda un 45 para ustedes, pero de los que votan priorizan la provincia más de un 60%. Un 50, claro. Priorizan lo provincial, digamos, una inmensa mayoría de los rionegrinos. A ellos los tenemos que convencer que vayan a votar, que es importante el voto verde, que de alguna manera si nosotros pasamos de 1 a 3 representantes en la Cámara vamos a tener mucha mayor importancia de la que podemos tener actualmente, y bueno, ese es el gran desafío que tenemos por delante. Cuando eligieron a Domingo y Beró como candidatos, siempre uno dice, bueno, ¿cómo se planifica la decisión de elegir candidatos? ¿Cómo fue la designación? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo es el diálogo? ¿Hay una persona que habla, otros que escuchan? ¿Realmente existe la oportunidad mancomunada del trabajo en la elección? Nuestro partido tiene un liderazgo político indiscutible, que es el de Alberto Beretilnec, un liderazgo en la gestión, que es el de la gobernadora Arabela Carreras, y tiene además, digamos, un grupo de dirigentes que tenemos distintas representaciones. Muchos tenemos intendentes de las ciudades más importantes de la provincia, el caso de Bariloche, el caso de Viedma de la misma forma, el caso de Chipoleti, y entre quienes componemos toda esa legión de gente, nos hablamos, nos consultamos, y van surgiendo propuestas. Y una propuesta que surgió es que, por ejemplo, yo tengo un conocimiento de lo que serían las áreas de orden social, fundamentalmente, la parte relacionada justamente con las adicciones, las partes relacionadas con la política, ¿no? La política más en líneas globales y generales. Necesitábamos a alguien que me pueda complementar en un aspecto que es el aspecto de las cuestiones económicas, en las cuales yo no llevo las cuestiones económicas ni las de mi casa. Es decir, yo no en este sentido soy alguien que reconozco mis limitaciones, nunca he trabajado en esas áreas. Entonces ahí surge la experiencia de Agustín Domingo, que no solo fue ministro de Economía, sino que actualmente dirige una corporación federal que tiene que ver con todo lo que es tributario y distintos tipos de impuestos. Y en segunda instancia surge lo de Mechi Ibero, en función también justamente de alguien que tiene un amplio grado de conocimiento en toda la provincia. ¿Es más parecido al perfil suyo, el de Ibero?
Sí, pero te diría yo que en cuanto a entrada y sensibilidad es mucho mayor que el mío, porque ella tiene esta cosa de lo femenino, de lo maternal, de la lucha. Cuando digo esto no digo porque antes pensaba uno en lo femenino, en lo maternal y pensaba en la mamá en la casa. Hoy las mujeres son las que laburan, son las que dirigen, son las que están en el campo de batalla. Bueno, Mechi es alguien que estuvo en el campo de batalla desde el primer día, ¿no? Claro. Así que bueno, en ese sentido eligieron. ¿No quedó un poco como que había un problema interno fuerte, una discusión intensa, por decirlo suave, y que bajó, no te va a gustar lo que voy a decir, bajó el patrón y el capataz de Buenos Aires a poner orden y se definieron los candidatos? A ver, este es un partido donde hay debates, donde hay discusiones, donde los distintos representantes tienen sus ideas propias. Por eso es un partido donde el pluralismo dentro de este movimiento que tenemos nosotros es un elemento que hay que aprender a compartir y que hay que tener. Después, por supuesto, yo pongo un ejemplo muchas veces que tiene que ver con, le escuché a un profesor italiano que estaba en la Facultad de Derecho, que venía a darnos hace unos años, ¿no? Estaba dando clase y empezó a tener una gran discusión con un alumno. Entonces, en el último plano, el alumno le dice, bueno, pero en definitiva, ¿quién tiene razón, usted o yo? No, dice, ¿quién tiene razón? Se seguirá debatiendo. Pero quien decide soy yo, porque soy el profesor y vos sos el alumno. Entonces hay un plano de jerarquías que también se deben respetar. Entonces hay una conducción política que es una conducción política. Por supuesto que llegado el momento, estos debates y estas discusiones se consensúan, y cuando no se puede consensuar se toma la decisión en base a quien tiene el poder de decisión. Ese orden está faltando un poco en el gobierno nacional ahora, ¿no? Más que faltando, diría que es catastrófico, porque ahí sí se ha degradado lamentablemente, ¿no?, para todos, la figura presidencial hasta ahora, que no ha tomado, no sé si por voluntad propia, porque no lo quiere hacer o porque no es ese tipo de personalidad. No nos olvidemos que para trabajar o para ser cabeza de un ejecutivo hay que tener determinadas aptitudes con P y actitudes con C, donde quien no la tiene no le resulta fácil conducir todo eso. Claro. Por otra parte, hay que estar con la doctora. ¿Qué opinión le merece Cristina Fernández de Kirchner? Es una persona que ha cometido, creo que es una dirigente política muy inteligente, con mucha astucia, que como toda persona, no hay que endiosarla, ha cometido tremendos errores. Yo creo que el error fundamental de haber nombrado al tilingo delincuente de vudú como vicepresidente fue un primer error tremebundo que cometió, y hoy les cuesta reconocerlo. Esto es un tema real, ¿no es cierto? Por ejemplo, creo que además ahora ha sabido inteligentemente disimular que quien perdió no fue Fernández nada más, perdieron ellos. En provincia de Buenos Aires perdió Kicillof, que era su nene mimado, al cual Ramón después Díaz, la bombonera, yo no quería la vez. Al cual le hizo chachá en la cola y le hizo cambiar a todos los tipos. Santa Cruz, y fíjate que el mayor reconocimiento es que tuvo que poner personajes no kirchneristas a cargo del gobierno, y yo creo que ella, por eso digo que es muy inteligente, lo que no significa que ser inteligente implica que haces todo bien. Me parece que está cometiendo algunos errores, ha tenido que ceder ahora. ¿Por qué? Porque de alguna manera parecería que el Senado ya no va a tener la autoridad y la potestad absoluta de manejarlo monárquicamente. Y entonces tiene que adaptarse a la existencia de discusiones y debates. De todas maneras, yo soy partidario de que de alguna manera los partidos provinciales, y fíjate que cuando hablo de los partidos provinciales te estoy hablando inclusive de cierto peronismo muy particular. El peronismo de Córdoba no es kirchnerista ni forma parte del justicialismo tradicional. Claro. El Frente de la Concordia, con quien estamos trabajando juntos, que son los de Misiones, es un frente formado por radicales y peronistas muy parecido al nuestro. Tenemos gente en Salta que también está trabajando desde un punto de vista provincial. Es decir, hay ya muchas provincias que se están despertando. Yo creo que la salida de la Argentina es muy probable que pase no por esos 2 grados extremos de la grieta, que sería Macri por un lado y la Cámpora por el otro, sino que la salida del país va a pasar para que los sectores moderados de ambos sectores puedan de alguna manera juntarse, y que desde el interior, los que estamos en el medio, porque no sé si saben que, bueno, ustedes lo saben, por supuesto, que en la Cámara de Diputados tenés, digamos, a la izquierda todo el oficialismo y a la derecha
En este caso está todo la oposición, el macrismo, vamos a llamarle así. Esquivan los dardos. Y en el medio estamos nosotros. En el medio estamos 20 y pico diputados que somos de sectores medios que hacemos al equilibrio de la Cámara. A que no sea ni un lugar donde a todos le digan que no y se peleen permanentemente, ni sea una escribanía como fue en algún momento donde todos firman cualquier cosa y van con el brazo enyesado. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no quiero que quede afuera. Dilla, como le gusta ser diputado, se imagina otra vez como diputado, le gustaría volver a la provincia, tener un cargo, le gustaría aspirar a una intendencia, a una legislatura, le gustaría ser gobernador, vicegobernador. ¿Qué planifican en la mente, Luis Villa? Bueno, no le preguntamos nada de Roca, pero pero yo te voy a contestar primero lo de Roca. No quiero ser intendente. Yo no quiero ser intendente, pero yo sí voy a trabajar, estoy trabajando y vamos a hacer todos los esfuerzos para que la unidad de los roquenses haga posible que el próximo intendente sea también de color verde y dejemos ya esta casta familiar degradada que de alguna manera ya nos hace añorar los tiempos del Gringo Soria cuando reformuló tan brillantemente la ciudad General Roca, y hoy no hay planificación urbana, hoy no hay nuevas obras importantes, hoy no hay parque industrial que funcione, hoy no hay absolutamente nada. Nosotros, sin que yo sea el intendente, por eso me da autoridad, pienso conducir la necesidad de que en Roca todas las fuerzas políticas y no políticas, sociales también de General Roca, nos unamos en un frente, inclusive si es necesario vecinal. Yo creo que acá nosotros no necesariamente somos el partido de la verdad, tenemos que juntar a toda la gente que en Roca quiera que Roca vuelva a ser lo que en algún momento fue con el Gringo Soria. Con respecto a las otras cosas, te podía dar la famosa respuesta de compromiso, que dice, lo que decida la militancia. Los políticos siempre tenemos ambiciones. Yo en esto podría decirte también que en parte dentro mío hay una lucha interior que es me retiro porque ya me puedo jubilar inclusive, y estar con mis nietos, mis hijos y todos los proyectos de vida que tengo por otro lado. Y por el otro lado me agarra el ataque de Mirta Legrand y digo, no me voy nunca, los almuerzos voy a seguir estando. Como dije siempre, yo siempre dije que... no te pusieron ningún estén todavía, ¿no? A mí no me interesaba ser dueño del bacalao, pero me encanta estar donde se corta el bacalao. Buena frase, bien. Quedó perfecto para cierre. Luis Villa, como política, ¿es una buena palabra? Debe ser una buena palabra porque es la única solución que existen para los problemas sociales y económicos de un país, ¿no es cierto? O sea, un país se reformula a través de la política, y la política en democracia es la única que permite corregir los errores, y es la única que permite que podamos castigar a los que no hacen las cosas bien y premiar a aquellos que nos parece que pueden reformular las cosas. Si no, quienes dominan o son los fanáticos de un credo, cosa que es terrible, o son los fanáticos de una corporación económica centralizada que tiene todo el poder, o son los que tienen las armas. Y en la democracia no, en la democracia hay posibilidades de los recambios permanentes, y esto es bueno, esto es necesario, y hoy es el mejor sistema que tenemos. Clarito. Muchísimas gracias por venir a la carretera, por venir aquí al estudio, acompañarnos y hacer este programa de política. Es una buena palabra que es, como siempre, la intención que teníamos con Raúl Ferragut. Muchas gracias, Luis. Hasta luego, buenos días, y por supuesto, las gracias son para ustedes. Bien, bueno, rápidamente nos vamos. Agradecemos a Ricardo y Luca que le hemos robado parte de su programa, pero está picante e interesante el tema. Dale. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado. Nos encontramos dentro de 7 días con otro programa más de política, una buena palabra.